Bueno, ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a resolver el ejercicio práctico que ayuda a la comprensión del modelo teórico que habíamos visto. Recuerden, en el modelo básicamente lo que veíamos era cómo la interacción entre las economías de escala y los costos de transporte daba lugar a la existencia de la aglomeración. Y bueno, y también cómo el, el- la competencia por el uso del suelo afecta la, este, mm, la configuración final del territorio, en el sentido de decir si la población se distribuye de manera aleatoria, uniforme, en una sola ciudad o en más de una ciudad. Así que eh, bueno, comenzamos con el ejercicio. Suponemos que tenemos un territorio eh, habitado por 100 trabajadores que consumen una variedad de 100 bienes. Eh, Estos trabajadores tienen una función de demanda como consumidores, eh, que es una función de demanda perfectamente complementaria. Es decir, la utilidad, la función de utilidad es tal que todos los trabajadores consumen de todos los bienes y en cantidades iguales de cada uno de ellos. Podría ser en proporciones fijas, pero acá para simplificar hacemos que los consuman en cantidades iguales. Eh, entonces, bueno, esto se corresponde con una función de utilidad perfectamente complementaria. Es decir, si yo consumo 1.000.000 de unidades de 99 bienes y hay un bien del cual no consumo nada, mi utilidad va a ser cero. ¿Por qué? Porque para tener utilidad necesito, la utilidad me la va a determinar el consumo de aquel bien del que yo consuma menos. Esto un poco, chicos, responde a el principio de utilidad marginal decreciente. ¿Eh? Eh, es decir, eh, digamos, mientras más aumenta mi ingreso, yo no consumo de lo mismo. Voy repartiendo mi ingreso entre distintos bienes. Eh, Digo, mi utilidad no se incrementa, digo, eh, comprar comida incrementa mi utilidad, consumir comida, pero digamos, una vez que ya pude satisfacer mi apetito, seguir comprando más comida no incrementa mi utilidad. Mi utilidad se verá incrementada si compro más de otro bien, no sé, empiezo a comprar más libros, más entradas al cine, etcétera. Digo, en líneas generales, el ser humano por este principio de utilidad marginal decreciente, tiene preferencia por la variedad. Acá lo llevamos al extremo y es más que nada para simplificar, para hacer más tractable el modelo. Llevamos al extremo esta simplificación y asumimos que hay 100 bienes y que consumimos la misma cantidad de todos esos bienes. Es decir, por cada dólar adicional que yo tengo para consumo, lo voy a destinar en partes iguales a cada uno de esos bienes. Em, Bien, y desde el punto de vista de la oferta, bueno, esos bienes los producen los mismos trabajadores que habitan en ese territorio, todos tienen idénticas capacidades y por el momento, dedicando 2 minutos de esfuerzo, pueden producir una unidad de cualquier bien. Y durante el día dedican la mitad del día a producir, o sea, dedican solamente 12 horas a producir. Por último, si quieren realizar una transacción, tienen que invertir 1 minuto de esfuerzo. Es decir, por cada bien dedican 2 minutos a producirlo y después, eh, si quieren venderlo, eso demanda 1 minuto adicional de esfuerzo. Por ende, si yo quiero comprar un bien en el mercado, me va a costar 3 minutos de esfuerzo. Si lo produzco y lo autoconsumo, solamente me cuesta 2. Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿hay economías de escala en la producción? ¿Qué tipo de rendimientos a escala tenemos? Em, no hay economías de escala en la producción. De lo que uno lee, de cómo está planteado el problema, no se observa que haya ningún elemento de costo fijo ni ningún otro elemento que indique que a medida que incrementamos la cantidad producida de un mismo bien o la cantidad total, comience a haber algún cambio en la productividad media del esfuerzo. Acá simplemente decimos cualquier bien que yo produzco, cualquier unidad,
me toma 2 minutos de esfuerzo. Entonces, produzca yo una fracción de un bien o 10.000 unidades de ese bien, mi productividad por hora trabajada va a ser la misma. Em, de la misma manera, producir un bien, o sea, producir una cierta cantidad de un bien o de 100 bienes, no me va a cambiar en absoluto mi productividad. Eh, de manera que, ¿hay economías de escala en la producción? No. ¿Qué tipos de rendimientos tenemos? Y tenemos rendimientos a escala constante. Eh, ¿Cuál es el costo de producir una unidad de cualquier bien? Bueno, recién ya está planteado directamente el problema, son 2 minutos. Ese, de hecho, es el rendimiento constante a escala, un bien cada 2 minutos. Eh, Después, ¿cuál es el costo mínimo de adquirir eh, esa unidad en el mercado? Bueno, el costo mínimo, decíamos, va a ser 3 minutos de esfuerzo, porque quien lo produjo me va a cobrar esos 2 minutos y además tengo que incorporarle a ese costo el costo de hacer la transacción. Entonces, ahí finalmente tenemos los 3 minutos de costo. Y esto deriva en la pregunta 4, si bajo estos supuestos existe algún incentivo a comerciar. Y la respuesta es que no, porque me sale, en el caso de cualquier bien, me sale más barato eh, proveérmelo a mí mismo, porque me cuesta 2 minutos de esfuerzo, que ir a comprarlo en el mercado por 3 minutos. Entonces esto es claramente un incentivo a la autoproducción, al autoabastecimiento. Ahora, ¿existen incentivos económicos a ubicarse cerca o lejos de otras personas? Y la respuesta también va a ser que no, porque si no tengo incentivos a comerciar, tampoco tengo incentivos a estar cerca de las otras personas, que bueno, a ver, en este modelo las otras personas, digamos, solamente cumplen un rol de proveer bienes. Digamos, aquí estamos dejando de lado la cuestión de la socialización y demás. Eh, Después, ¿cuántos bienes producirá cada trabajador? Bueno, en este caso tenemos que ver primero cuál es la cantidad total cuál es todo su esfuerzo laboral, que van a ser las 12 horas del día por los 60 minutos, 720 minutos. Em, perdón, a ver, ¿cuántos bienes distintos producirá cada trabajador? Perdón, había salteado de pregunta. A ver, todos los trabajadores van a producir 100 bienes. ¿Por qué? Porque, eh, a ver, asumiendo que todos los bienes son perfectamente divisibles, si si me conviene autoproducir en vez de comerciar y además tengo que consumir 100 bienes, porque como mi utilidad depende de la cantidad consumida de aquel bien que consumo menos, entonces la asignación óptima de mi presupuesto es consumir la misma cantidad de todos los bienes. Entonces, em, eh, o sea, si tengo que consumir necesariamente de todos los bienes y además me los tengo que producir yo, bueno, entonces voy a consumir los 100 bienes. O sea, voy a repartir mis 12 horas del día equitativamente en producir la misma cantidad de los 100 bienes. ¿Cuántas unidades de cada bien voy a producir? Bueno, eso se calcula fácil. Esas 12 horas son 720 minutos. Esos 720 minutos tengo que este, dividirlos en 100 bienes, lo cual me da 7,2 minutos. Voy a dedicar 7,2 minutos de esfuerzo a producir cada uno de los bienes. Cada unidad de un bien me toma 2 minutos, así que 7,2 dividido 2, en total 3,6. O sea, de cada bien voy a producir 3,6 unidades. Eh, y bueno, por último, ¿cómo va a ser la distribución de los trabajadores en el espacio? Y bueno, eh, como no tenemos incentivo a aglomerarnos, los trabajadores se van a ubicar de manera aleatoria, porque su utilidad no se va a modificar independientemente de dónde estén ubicados. Así que bueno, acá tenemos las respuestas, antes no las quería spoilear.
Entonces no hay economía de escala en la producción, hay rendimientos a escala constantes. em, Costo de producción de unidad 2 minutos, costo de adquirir en el mercado 3. No hay incentivos a comerciar porque puedo producir todo lo que necesito y, y eso minimiza mi costo. Em, Después, no hay incentivos económicos a ubicarse cerca de otras personas, tampoco lejos. Pero como es autoconsumo, producimos, cada persona va a producir los 100 bienes para poder maximizar su utilidad. Bueno, después el cálculo que les decía antes, los 720 minutos dividido 100 y luego dividido 2, 3,6 unidades diarias, y la distribución va a ser aleatoria en el espacio. Ahora vamos a introducir un nuevo supuesto y vamos a introducir la competencia por el uso del suelo. Por simplicidad vamos a asumir que el territorio tiene 100 kilómetros cuadrados y está dividido en 100 parcelas de 1 kilómetro cuadrado. Y además que cada terrateniente va a dedicar una parte de su producción, una parte de su esfuerzo a pagar al terrateniente. O sea, el pago al terrateniente lo vamos a medir en minutos. Em, y el terrateniente a su vez va a cobrar por cada parcela de tierra un alquiler que va a estar en función de la demanda. Y esta demanda, ¿cómo la expresamos? Y como la cantidad de habitantes que quieren habitar en una misma parcela, que aquí en la fórmula está con la letra N. Entonces, la renta R le damos una forma funcional que en este caso, chicos, es totalmente arbitraria, pero esta forma funcional lo que hace es decirnos, eh, simplemente lo que busca es ser creciente en el número de personas que habitan en una misma parcela. Eh, entonces, la renta va a ser igual a 15 elevado a n, que es el número de personas en la misma parcela, multiplicado por 0,05, por 5%. De esta manera, fíjense que a medida que crezca n, la renta va a ir creciendo de manera cada vez más acelerada. Es una función cóncava. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es reflejar el costo creciente de la congestión. Entonces, bajo este setting, ¿hay incentivo a aglomerar a más de un trabajador en una misma parcela? ¿Por qué? Bueno, acá la respuesta claramente es que no, porque aglomerarse en una misma parcela aumenta el costo de vida, porque al haber más demanda, el terrateniente va a subir el precio y al subir el precio, el trabajador va a tener que dedicar una mayor parte de su esfuerzo a pagar la renta y va a tener menos disponible para consumir. Entonces, teniendo una parcela disponible para cada uno, no va a haber ningún tipo de incentivo a que más de un trabajador ocupe una misma parcela. Después, ¿cuántas unidades de cada bien va a consumir cada trabajador? Bueno, en este caso tenemos que tomar los 720 minutos, restarle los minutos que dedicamos a pagar la renta y luego esos minutos se dividen entre 100 unidades y luego esas 100 unidades entre los 2 minutos que cuesta producirlas, y eso nos va a dar la cantidad de unidades de cada bien que consume cada trabajador. ¿Y cómo será la distribución de los trabajadores en el espacio? Bueno, en este caso va a ser homogénea, es decir, cada trabajador va a ocupar una parcela. ¿Y esto por qué? Salgámonos de ese equilibrio. Piensen que un trabajador se instala en una parcela que ya está ubicado por otro. ¿Eso qué hace? Eso sube el precio del alquiler ahí. eh, Y al subir el precio del alquiler, obviamente disminuye el bienestar de ambos trabajadores. Les reduce su presupuesto porque los dos tienen que pagar un alquiler más alto. Entonces, si el trabajador tiene que elegir entre estar en una parcela donde paga un alquiler más alto o moverse a una que no está habitada y donde se muda al haber un solo habitante paga un alquiler más bajo, entonces claramente el incentivo es que se vuelva a la parcela que está vacía y de esa manera
o él, o si no, quien ya estaba antes, cualquiera de los dos se muda a la parcela vacía y en ese caso nadie tiene incentivos a desplazarse, porque esto, nadie puede obtener un beneficio individual por moverse a otra parcela porque pasaría a pagar una renta más alta. Y por otro lado, como veíamos, por el momento no hay ningún incentivo o no hay ningún beneficio por habitar en la misma parcela que otra persona. Bueno, acá entonces tenemos las respuestas. El alquiler pagado por habitar la parcela solo es de 1,14 minutos. Entonces, si aglomero más de una persona, el alquiler va a estar por encima de ese valor y no vamos a tener ningún beneficio a cambio, por lo cual no hay incentivos a aglomerar. Después hacemos la cuenta de cuántas unidades de cada bien consume cada trabajador. De las 12 horas trabajadas, 1,14 minutos fueron destinados a producir para pagar el alquiler y el resto es para autoconsumo. Ese tiempo equivalente para autoconsumo, que es de 719 minutos, se parte entre 100 bienes, 7,19 minutos por bien y equivale a 3,59 unidades de cada bien. Digo, ese tiempo dedicado permite fabricar y consumir esa cantidad. Vieron que es ligeramente menor a la anterior, que era 3,6. Quizás para que sea más claro, las magnitudes tendrían que ser un poco más altas, pero bueno, en definitiva no, el resultado es coherente con el ejemplo. Y por último, ¿cómo es la distribución de los trabajadores en el espacio? Es equitativa, por lo que les mencionaba antes, sin incentivo a aglomerarse. em, en caso de que hubiera de dos personas, más de una persona en una determinada parcela, cualquiera de las dos personas vería que obtiene más utilidad mudándose y viviendo solo que en la otra situación. Bueno, ahora lo seguimos complejizando e introducimos las economías de escala. Supongamos que cada bien puede producirse con un esfuerzo de 2 minutos por unidad, al igual que antes, y un esfuerzo de mantenimiento de 60 minutos por día. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo produzco un bien, tengo que dedicar 60 minutos del día a hacerle mantenimiento a la máquina y si produzco, las otras 11 horas las dedico a producir. Si produzco dos bienes por día, tengo que dedicar 120 minutos al mantenimiento y tengo solo 10 horas para producir. Con lo cual, eh, pienso que el mantenimiento es un costo fijo independiente de la cantidad de unidades que yo produzco por día. Entonces, mientras más bienes produzco, más horas dedico a mantenimiento, que son las que no son productivas, y eh, tengo menos horas disponibles para trabajar y producir. Por otro lado, la producción que no se consume se vende y el productor recibe un ingreso igual a su costo de fabricación, mientras que el cliente paga transporte y costo de transacción cuando lo subiera. Primera pregunta, ¿cuál es la máxima variedad de bienes que puede producir un trabajador? Bueno, para contestar a esta pregunta, lo que tenemos que ver es eh, cuántas, cuántos mantenimientos puede realizar una persona en un día y así todo dejarse tiempo libre para poder producir algo. Entonces, la máxima variedad de bienes que puede producir un trabajador va a ser de 11, porque si produce 11 bienes, dedica por día 11 horas al mantenimiento y le queda una hora disponible para producir, que bueno, se le dedicará 5 minutos a la producción de cada bien. Este, eh, bueno, ¿cuánto producirá de cada variedad por día? Dedicando igual esfuerzo a todas. Bueno, el cálculo se hace como mencionaba recién. Tengo una hora, la divido entre 11 bienes, me debe dar algo así como este, en unos 5 minutos por bien, no sé, tendrá aproximadamente 2,5 unidades de 11 bienes. Em, Después, ¿cuál va a ser el costo unitario de esa cantidad? Bueno, el costo unitario van a ser los 2 minutos por unidad más los 60 minutos que dediqué al mantenimiento de cada bien
dividido lo que produje de cada bien. O sea, acá ya lo que hago es hacer el costo fijo dividido la cantidad producida y a eso además le sumo el costo marginal, el costo variable, que son esos 2 minutos por unidad. Después, si se especializa solamente en dos variedades, ¿cuál es el costo unitario de cada una? Bueno, en este caso, como en línea con lo que decíamos antes, al producir una mayor cantidad de variedades, una menor cantidad de variedades va a tener menos tiempo dedicado a la parte improductiva, que es el mantenimiento, y más tiempo dedicado a producir, con lo cual va a prorratear entre más unidades, va a tener un menor costo de mantenimiento y a su vez va a estar prorrateado en una mayor cantidad de unidades producidas. El costo unitario nuevamente va a ser los 60 minutos de mantenimiento dividido la mayor cantidad de unidades producidas de cada variedad, más los 2 minutos de costo marginal. Y bueno, si se especializa solamente en una variedad, ahí alcanza el costo mínimo de producción porque son 60 minutos menos dedicados al mantenimiento, o sea, solamente 1 hora por día, y ahí maximiza además la cantidad de unidades que produce de ese bien. Em, Bien, acá lo que hicimos, bueno, después se pide calcular el costo unitario de producción, el precio de adquisición en el mercado y el precio unitario promedio de la adquisición de toda la canasta para todo el rango factible que es de 1 a 11 variedades. Bueno, después eso ahora lo vamos a ver en una planilla de Excel. ¿Cuántas variedades le conviene producir a cada individuo? Y le conviene producir, vamos a ver que le conviene producir una sola variedad, porque con eso vamos a ver que minimiza el costo promedio ponderado de adquisición de toda la canasta. ¿Hay incentivos a comerciar? Sí, ahora sí va a haber incentivos a comerciar. Em, ¿Por qué? Porque el comercio minimiza el, el costo de acceder a la canasta de bienes. Y por último, la solución garantiza que ningún individuo produzca lo mismo que otro. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre el ajuste si se diera esa situación? Bueno, piensen lo siguiente. Tenemos 100 bienes, tenemos 100 productores y para cada productor en el óptimo le conviene producir un solo bien. Entonces, ¿qué sucedería si hay dos individuos produciendo el mismo bien? Bueno, ocurrirían dos cosas. Por un lado, si tengo 100 bienes y 100 productores especializados, si hay dos tipos entonces produciendo el mismo bien, hay un bien que no se produce. Entonces ese bien va a subir de precio. Y por otro lado, va a haber un bien que va a tener una oferta en exceso, porque piensen que todos consumen las mismas cantidades de todos los bienes, de manera que si de un bien estoy ofreciendo más que de los otros, la diferencia me va a terminar sobrando. Entonces, las propias señales de precio me garantizan que esta situación no sea de equilibrio. Entonces, voy a tener más alto el precio del bien que nos está produciendo porque está demandado para complementar los consumos de los otros bienes, mientras que tengo un bien que se produce en exceso, entonces su precio cae. Entonces, esa misma señal de precio hace que uno de los dos que está produciendo el mismo bien, deje de producir eso, que tiene un precio más bajo, no es rentable, y vaya a producir el bien que nos está produciendo, que tiene precio más alto. Entonces, las señales de precio acomodan por sí solas a los recursos en el mercado. Eh, Calculo que luego de de ver esta pregunta, escuchar esta explicación, entenderán por qué me simplifiqué el problema poniendo 100 trabajadores y 100 bienes. Bueno, vamos a analizar en detalle las respuestas. Entonces, el trabajador dispone de 12 horas diarias, cada variedad demanda un esfuerzo diario de 1 hora. Si se especializa en 12 bienes, no tiene tiempo para producir, por lo cual el máximo de variedades que puede abarcar con una producción mayor a cero es de 11. ¿Cuánto producirá de cada variedad por día? Bueno, tenemos
una hora dedicada a producir, 60 minutos, puede producir media unidad por minuto o una unidad cada 2 minutos. Entonces, 60 dividido los 11 bienes por los 2 minutos que te cuesta producir una unidad de cada bien, me da que puedo producir como máximo 2,725 unidades de cada bien. Ahí, chicos, es una coma, no un punto. O sea, la hora del día que tengo para producir la tengo que repartir entre 22 variedades y me alcanza para, perdón, tengo que repartirla entre 11 variedades, con lo cual tengo 5, algo de minutos para dedicar a cada variedad, y eso si lo divido por 2, que son los minutos que me toma cada unidad, termino finalmente en 2,725 unidades de cada bien. ¿Cuál es el costo unitario de esa cantidad? Bueno, tengo costo unitario, va a ser el costo variable, que son los 2 minutos, más el costo de la variedad, el costo de mantenimiento, que son 60 minutos por variedad, y eso dividido las cantidades que produzco de cada variedad. 2 más 60 dividido 2,7725 me da un total de 24 minutos. Entonces, mi costo medio, mi costo unitario de cada unidad es de 24 minutos. Si me especializo solo en 2 variedades, bueno, en ese caso dedico 2 horas a mantener y 10 a producir. Em, entonces, por cada bien, yo dedico 1 hora a mantener y 5 a producir. 5 por 60 dividido 2, tengo 150 minutos. Perdón, eh, tengo 5 horas por 60 minutos, son 300 minutos que dedico a producir una misma variedad. Dividido los 2 minutos que me toma cada unidad, me da un total de 150 unidades diarias de cada bien. ¿Y cuál es el costo? Bueno, el costo es los 2 minutos de costo variable más el costo fijo de mantenimiento, que son 60 minutos, dividido las 150 unidades entre los que lo prorrateo. Finalmente me da 2,4 minutos. Y si hiciera solamente una variedad, dedico 1 hora a mantener, 11 horas a producir. El tiempo me alcanza para producir 330 unidades por día de esa variedad. Entonces, bueno, luego la cuenta de costo medio, y bueno, como tengo, como prorrateo el costo de mantenimiento entre más unidades, termino finalmente en 2,18 minutos. Bueno, puedes calcular el costo unitario de producción, el precio de adquisición en el mercado y el precio unitario promedio. Bueno, vean en esta tabla, yo tengo la cantidad de variedades, después la cantidad de unidades producidas. Esto es a partir de la cuenta que veíamos antes. Esto, perdón, cambio de pantalla, lo voy a mostrar en el Excel. Bueno, entonces acá con esta fórmula, que lo que tenemos es la cantidad de horas, bueno, por 60 minutos, menos los minutos dedicados al mantenimiento de cada variedad, que son 60, eh, multiplicado por la cantidad de variedades, esta columna de acá, y eso eh, dividido la cantidad de variedades por los minutos que me toma producir cada unidad. Entonces, digo, acá el numerador de la cuenta, lo que veo es, lo que tengo es en definitiva la cantidad de minutos disponibles para producir, y eso tengo en el
produzco de cada variedad va decayendo y también va a decaer mi producción total. Fíjense, porque acá la producción total sería 150 por 2, 300. Y esto va decayendo a medida que dedico mayor parte de mi esfuerzo al mantenimiento. Bien, después, el costo unitario va a ser acá los minutos por unidad, los 2 minutos por unidad, más eh, los 60 minutos de mantenimiento dividido la producción de cada variedad. Fíjese cómo va creciendo a medida que aumenta la cantidad de variedades. El costo de compra en el mercado va a ser simplemente el costo unitario más el costo de comercial, el costo de transacción, el costo unitario más 1. Y después yo lo que tengo que calcular es el costo promedio. El costo promedio. Eh, y ese costo promedio, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, hay bienes que las variedades que yo produzco son variedades que yo consumo a precio de costo unitario, porque las adquiero sin pagar el costo de transacción. Entonces, y por otro lado, todo lo otro lo consumo comprándolo en el mercado el costo de compra en el mercado, el costo que tiene el costo de transacción. Entonces, mi costo promedio, el costo de mi canasta de consumo, en definitiva, va a ser un promedio ponderado de los costos de los bienes que yo adquiero. Y cada uno, entonces, piensen lo siguiente, si yo produzco solo una, ¿cuáles son esos ponderadores? A ver, acá claramente yo tengo que armar un costo promedio ponderado entre este costo unitario de 2,18 y este de 3,18, o los que están abajo sucesivamente. Y entonces la pregunta es, che, ¿cuáles son los ponderadores? Digo, el 2,18, ¿qué peso tiene? Y el 3,18, ¿qué peso tiene? Bueno, eso lo veo acá. Eh, Recuerden que yo tengo que consumir de los 100 bienes. Entonces, el peso que va a tener lo que yo adquiero a un costo de 2,18 es, si yo produzco una variedad, es del 1%. ¿Por qué? Porque el peso de los bienes autoconsumidos, que tienen este costo de 2,18, ese peso es de 1, cantidad de variedades que produzco, dividido 100, que es el total que yo consumo. Entonces, un 1%, 1 sobre 100, se pricea a 2,18. Todo el resto, los otros 99 bienes, las otras 99 variedades de bienes que yo compro, las adquiero en el mercado a 3,18. Entonces, el costo promedio es la suma promedio ponderada. O sea, 2,18 por 1% más 3,18 por 99%. Con la misma lógica calculamos los otros costos promedios ponderados. Fíjense que acá el efecto de la caída del costo medio es mucho mayor al ahorro que puedo llegar a tener por evitarme el costo de transacción. Entonces, eh, eso hace que a medida que aumenta el número de variedades que produzco, mi costo promedio suba en vez de bajar. Bueno, volvemos a las slides. Bien, eh, estamos acá. ¿Cuántas variedades le conviene producir a cada individuo? Bueno, vemos que solo una. ¿Y por qué? Porque acá es donde minimiza su costo promedio de consumo. O sea, acá viendo en la simulación vemos que su costo promedio se minimiza cuando produce solamente una unidad. ¿Hay incentivos a comerciar? Sí, porque por un lado no es técnicamente posible ni económicamente conveniente producir la totalidad de los bienes a consumir,
Porque fíjense que ya por lo que hay que dedicarle al mantenimiento diario, no podemos más de 11. Entonces ya hay que comerciar. Y además, porque comerciar nos minimiza el costo promedio del abastecimiento. Bien, la solución garantiza que ningún individuo produzca, bueno, esto ya lo explicábamos recién, que es, bueno, cómo las señales de precio solucionan esto. Bien, ahora, supongamos que no hay costos de transporte, cada persona puede teletransportarse y sin costo ir a cualquier otro punto del territorio. ¿Hay incentivos a aglomerarse en una misma parcela? Y yo diría que no. ¿Por qué? Porque estas economías de escala podemos explotarlas indistintamente habitando en cualquier lugar. Eh, ¿Y en qué sucede si introducimos un costo de transporte entre dos parcelas distintas? Acá simplifiquemos, no nos enrosquemos con la distancia, supongamos que simplemente yo me quiero transportar a la parcela al lado o una que está muy lejos, mi costo de transporte es el mismo. Eh, bueno, ¿cómo cambia la respuesta? Y bueno, ahora sí habría incentivos a aglomerarse porque hay bienes que eh, hay que obtener a través del... Bueno, a ver, perdón, la pregunta 20 ya la habíamos generado. eh, Sin costo, ya habíamos respondido, sin costo de transporte no hay incentivo a aglomerarse porque la economía de escala se aprovecha de cualquier punto del mapa. Eh, Es más, de hecho, esto me había olvidado, como habíamos implantado la competencia por el uso del suelo antes, esto incentiva a mantenerse alejado. Al imponer costo de transporte, acá podríamos pensar que sí hay incentivos a aglomerarse, porque em, para obtener los bienes hay que obtenerlos a través del comercio. Entonces, em, si la transacción ocurre, perdón, si la transacción ocurre entre dos trabajadores en una misma parcela, no hay costo de transporte. Entonces, a diferencia de lo que veíamos antes, ahora sí hay un potencial incentivo a que dos personas vivan en la misma parcela. Entonces, nada, a ver, tenemos bienes que hay que adquirir a través del comercio y tenemos una ventaja de habitar en la misma parcela porque nos ahorramos ese dólar extra de costo de transacción, perdón, de costo de transporte. Bien, entonces, a sabiendas de que lo óptimo para cada individuo es especializarse en solamente un bien, ahora sí calculemos para distintos niveles de aglomeración, es decir, de individuos que viven en una misma parcela, primero, los minutos disponibles de trabajo luego de pagar la renta, el costo promedio ponderado total de una unidad de bienes. Bien, en cuanto a los minutos disponibles luego de pagar la renta, bueno, esto lo vamos a resolver, ahora les voy a mostrar cómo lo resolvemos en un Excel, pero básicamente lo que tenemos que mostrar es aplicarle. Primero tomamos individuos que producen solamente un bien. Eh, Tienen sus 720 minutos. De ahí te traen lo que van a pagar de renta, que eso va a crecer a medida que se incremente la cantidad de gente con la que cohabitan en la parcela. De eso tenemos que luego detraerle los minutos em, que dedican al mantenimiento. Entonces, eso nos va a dejar minutos netos productivos que minutos netos que van a dedicar a producir para su autoconsumo. Después, el costo promedio ponderado de eh, una unidad de bienes. Bueno, ese costo promedio ponderado va a tener que tener en cuenta el porcentaje de autoconsumo
el porcentaje de bienes que tienen costo de transacción solamente, porque los compramos dentro de la misma ciudad, o sea que tienen el +1 del costo de transacción. Y por último, el precio de los bienes que compramos de otras ciudades, que eso tiene el costo de producción, el de transacción, y además el de transporte, o sea, ese tiene un dólar más agregado. Eh, Bien, después, en función de eso, tenemos que ver cuál es el nivel óptimo de aglomeración en las parcelas que sí están habitadas. Es decir, vamos a buscar en la simulación cuál es el nivel de aglomeración que minimiza el costo, el nivel de aglomeración que optimiza, que maximiza la utilidad de los consumidores. Pasado cierto punto, el crecimiento del alquiler va a empezar a reducir. Digo, a medida que aumenta la aglomeración, nosotros abaratamos el costo de adquisición de los bienes porque pagamos menos costo de transporte, pero al mismo tiempo se incrementa el precio del alquiler, con lo cual se reduce nuestro ingreso disponible. Hay un punto en el cual esas dos fuerzas se tocan y ese es el punto en el cual se maximiza el consumo. Entonces, ese es el tamaño de las aglomeraciones. ¿Cuántas parcelas quedan habitadas? Bueno, ahí tenemos que hacer los 100 habitantes dividido el tamaño óptimo de ciudad y eso nos va a decir cuántas ciudades quedan habitadas. Y después nos pide repetir el análisis anterior variando los parámetros de costo de transporte. Y bueno, nos preguntamos qué podemos concluir respecto al impacto de estas variables en la distribución de la actividad económica. Naturalmente lo que veríamos es que a medida que aumenta el costo de transporte, eh, tenemos menos parcelas habitadas y más grandes, obviamente, o sea, tenemos una mayor concentración. Eh, Bien, entonces esto le voy a mostrar la resolución en Excel. Vamos a esta tabla de acá. Bueno, acá ya nos anclamos en el caso 1 de que todos producen una variedad. En esta columna L tenemos el nivel de aglomeración, que va de 1 a, lo hice correr bastante. Después, en esta fórmula tenemos la renta calculada según la fórmula que habíamos estipulado. Bien, después, por definición, el valor de producción de cada por trabajador va a ser siempre el mismo. Va a ser los 720 minutos que tienen disponibles para trabajar. Después tenemos un ingreso neto, que va a ser esos minutos menos lo que se paga de alquiler. Acá tenemos entonces el valor de producción por trabajador menos lo que pagan de renta. Entonces, este es el ingreso neto que queda disponible para em, actividad productiva para autoconsumo. Después, al igual que antes nos preguntamos en cuánto impactaba cuál era la incidencia del costo de transacción, que era el 90, lo calculabas como la proporción de variedades autoproducidas, pero uno menos la proporción de variedades autoproducidas, o de la misma manera, en este caso sería la proporción de variedades, la incidencia del costo de transporte, es decir, a qué porcentaje de los bienes que vos comprás se ven impactados por este dólar adicional por comprar en otra ciudad. Entonces, eh, si hay una aglomeración de una sola persona, ahí se produce un solo bien y los otros 99 tengo que comprarlos en otra ciudad. Entonces, ahí la incidencia del costo de transporte va a ser del 99%. ¿Por qué? Porque en el 99% de mis compras yo tengo que pagar ese dólar adicional. Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser el costo promedio de mi canasta de consumo?
Bueno, va a ser, miremos la fórmula. Primero va a ser el costo unitario de producción para autoconsumo, que es 2,18, más el, el peso, perdón, perdón, vamos de nuevo. Primero va a ser mi costo unitario total, porque eso impacta en todas las unidades que yo consumo. A eso le tengo que sumar, a eso le tengo que sumar el costo de transacción por la incidencia del costo de transacción. Entonces, el costo de transacción, a ver, si yo autoproduzco una unidad, como decíamos, después voy a tener que comprar las otras 99, por lo cual mi costo de transacción me va a impactar en las otras 99 unidades. O sea, va a ser un 99% por el dólar de costo de comercial. Y a eso a su vez le tengo que aplicar, a eso a su vez le tengo que sumar el costo de transporte por su incidencia. De nuevo, si yo estoy habitando solo en una parcela, tengo que traer de afuera los 99 bienes que se producen afuera. Entonces, tenemos el dólar de costo de transporte por la incidencia, que es 99%. Entonces, repito la fórmula. ¿Cuál es mi costo promedio ponderado? Es el costo unitario más el, el costo de transacción, que como acá ya asumimos que en cualquier nivel de aglomeración producimos una sola unidad, siempre va a ser, siempre va a aplicar al 99%. Y por último, el costo de transporte multiplicado por el porcentaje de bienes que se ven impactados, que en este caso es el 99%. O sea, yo acá produzco una unidad, un bien en mi parcela, lo autoconsumo y de otras parcelas traigo los otros 99. Entonces, la incidencia del costo de comercial y el costo de transporte va a ser del 99%. Fíjense, acá de nuevo tengo 2,18 más el costo de comercial por 99%, porque recuerden, siempre produzco solamente una variedad y ya la incidencia de costo de transporte se reduce a 98% porque localmente se producen dos variedades. Hay una variedad la produzco yo, la otra la produce mi vecino de parcela, a quien se la compro a, este, a 3,18, o sea, el costo unitario más el costo comercial, y después las otras 98 variedades eh, las pago a 4,18 porque estoy pagando también el costo de transporte. Bueno, fíjense que a medida que yo voy aumentando la cantidad de bienes que produzco en la misma parcela, el costo promedio de la canasta va cayendo. Y va cayendo porque cada vez pago menos costo de transporte. O sea, el peso de los bienes sin costo de transporte es cada vez mayor. De hecho, yo llevo este extremo, bueno, fíjense, sigue cayendo el costo promedio. Ahora, ¿es esto la medida del bienestar? No. ¿Por qué? Porque mientras más gente aglomero, más sube la renta que yo pago. Entonces, en definitiva, lo que yo tengo que mirar es el poder de compra. Y el poder de compra va a ser ni más ni menos que el ingreso neto, o sea, el ingreso total, los minutos totales menos los minutos dedicados a pagar el alquiler, dividido el costo promedio, el índice de precio, el precio promedio que yo pago por los bienes. Eso me va a dar mi poder de compra y va a ser mi medida de bienestar. Ese poder de compra, o sea, fíjense, la renta sube con la aglomeración. El costo promedio baja. Bueno, ¿y dónde se maximiza el poder de compra? Acá, cuando la aglomeración es de
19 personas por parcela habitada. Entonces, me pregunto acá, ¿qué cantidad de parcelas se ocupan? Y bueno, se van a ocupar 6 parcelas. Esto lo calculo simplemente como eh, la cantidad total de trabajadores dividido el tamaño de las aglomeraciones. Entonces así es como llego, como hago esta cuenta y digo, ¿cómo se va a configurar mi territorio? Y su territorio van a ser este, 6 parcelas de 19 personas. Y ahí es como van a maximizar su utilidad. Eh, bien, volvemos a la presentación. Em, bueno, ahí, bueno, acá tendría que actualizar los números, en vez de 5 daba 6. Es por un tema de redondeo, pero bueno, así es como se hace el cálculo. Y si hacemos variar el costo de transporte, hacemos el mismo ejercicio pero con distintos costos de transporte. Calculemos cuál es la aglomeración óptima. Fíjese, a medida que sube el costo de transporte, la aglomeración óptima va creciendo. Y también, obviamente, el número de parcelas ocupadas. O sea, se va concentrando cada vez más la población, hay cada vez mayor nivel de aglomeración. ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, como yo subo el costo de transporte, eh, em, el, el beneficio de aglomerarse más se extiende a mayores cantidades. O sea, esto compite contra el costo de mayor renta. A ver, chicos, para llegar a esto, simplemente lo que hago es tomar la tabla anterior, ir haciendo variar el parámetro de costo de transporte y ver en dónde me cae el nuevo valor óptimo de aglomeración. Así que, bueno, esto, chicos, fue todo. Con esto cerramos la clase número 2. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver los 3 modelos de surgimiento de las ciudades. Ciudades de comercio, ciudades fábrica y ciudades de innovación. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Hasta la próxima.